Le bendecimos, Señor. Y declaramos en esta noche, Señor, Él es tu voz sobre cada una de nuestras vidas. Te damos gracias y declaramos que tu palabra, Señor, cae en buena tierra en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo. Sí, hoy voy a predicar parado. Ya estoy evolucionando bastante. Siéntese, hermano. Gloria a Dios. Ese coro que dice, alaba, que siempre alaba. Yo quiero que antes de que cantemos ese coro, quisiera decirle de que después va a entenderlo bien el coro. Ahora cuando lo cantemos vamos a ver si alguien le toqué aquí lo de nuevo el tema. Antes de que siga, quiero que lo escuche bien ese coro, porque de seguro hoy usted lo va a entender. Después de la predicación, usted va a poder entenderlo a plenitud, porque a veces no se entiende en cierta manera, ¿no? Pero cuando ya uno asimila la palabra, uno lo puede entender por qué dice así ese coro. Cántelo delante del Señor y de seguro le va a ayudar en lo que vamos a hacer. Por eso es bueno aprender los coros desde que uno se convierte en Cristo. Una de las cosas que es importante es aprender a adorar y alabar a Dios. A veces conocemos más las cumbias, ¿verdad? Las canciones románticas. A veces el hombre le canta al amor, a veces son bien bonitas. Pero cuando uno le canta a Dios con el entendimiento, porque dice la Biblia que debemos de cantarle con el entendimiento. Y este coro tiene que ver con lo que vamos a predicar, porque vamos a hablar acerca de lo que sucede cuando adoramos y alabamos a Dios. Si nosotros lo hacemos adecuadamente como debe de ser. Y ahí uno encuentra muchas cosas, restauración y muchas cosas de las que uno necesita en la vida hacer. Cantemos y óigalo. Sin respuesta. Porque hay sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, sin temer que alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Oiga. Abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba.
Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. A veces guarda silencio. Y basta solamente esperar Lo que Dios irá a hacer. y cuando Él extienda sus manos, Es hora de vencer. oh alaba, Solamente estas horas alaba, en la verdad, sí, Señor. esta surge alaba, no importa nada, Tu avance de Jesús. Así es, recibe, recibe. Dios Padre ha abierto caminos, quebrando cadenas, sacando espíritus, manda a sus ángeles contigo a luchar. El alma de puertas nadie puede cerrar. Él trabaja para Los que confían, camina contigo de noche y de día. levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Solo hazlo. Ahora, Señor. Cadenas se rompen. Nuestros son liberados. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba al Rey. Al Rey. Oh, para alabación. A Él, al único, al Rey de los Reyes, al Señor de señores, y Dios de dioses. Denle un aplauso, hermano, al grande, qué maravilla, qué lindo. Gracias, hermano. Vamos a aprovechar la palabra como dijo Carlos. Gloria a Dios, qué lindo es volvernos a encontrar. Estuvimos lejos de acá. Estuve fuera como unos 2 meses. Bueno, 3 porque uno vine y después me volví a ir. Estuvimos allá por Los Ángeles, California, haciendo un montón de trabajo también. Hemos estado predicando y es una bendición poder volver a verlos de nuevo, ¿no? Qué lindo es volvernos a encontrar. Parece que fue ayer, ¿verdad? Pero en realidad ha pasado bastante tiempo. Pero quiero que abramos la Biblia en Hechos, capítulo 16. Vamos a leer algunos versículos y después voy a irme desarrollando para que usted pueda entenderlos, comprenderlos. Doy gracias a Dios que caminé bastante allá en Los Ángeles. Y le dije al Señor, bueno, y caminé bastante, duré bastante parado. Ahora quiero durar parado predicando la palabra de nuevo, Señor. Y doy gracias a Dios que Él ha hecho la obra y paulatinamente. Y así se mueve el Señor. También va a entender por qué muchas cosas le pasan a uno en esta hora. Pero es maravilloso saber y descubrir que Dios obra milagros. ¿Cuántos saben eso? Amén. ¿Verdad que Dios obra milagros? Y de repente los hace los milagros, porque los de repente de Dios son tremendos cuando uno los mira en la Biblia. Hablamos un día, no sé si hablamos acá de los de repente. Si no hemos hablado, en un momento vamos a hablar de los de repente de Dios. Es de repente. Cuando menos sientas, estás recibiendo lo que anhelas, lo que deseas, lo que quieres. Y ahí te llenas de gozo, de alegría y de lágrimas, pues son lágrimas no de cocodrilo, sino son lágrimas de verdad, de agradecimiento. Porque a veces la gente lo mira llorar a uno y dice, ¿qué le pasa al pobrecito hermano o a la hermana? ¿No? Pero no,
realmente lo que está haciendo es que está expresando, porque no hay otra forma de expresarlo mejor, aquello que sentimos en el corazón y en el alma, el agradecimiento que realmente tenemos en Dios. Lo tremendo es que Dios no solo obra milagros cuando hacemos la oración de petición, ¿verdad?, sino cuando le adoramos y cuando le alabamos. Es que eso es tremendo. Por eso le decía al principio, es bueno que tome una dedicación a aprender los coros de la iglesia, los de alabanza, los de adoración, pero también no solamente, ¿verdad?, aprenderlos, sino saber qué es lo que está cantando uno. Por eso dice, orar y cantar con el entendimiento, ¿verdad? Y también orar y cantar en el Espíritu. Ya en el Espíritu es más difícil cuando usted no está acostumbrado a hablar en lenguas. Cuando dice que cantar en el Espíritu, está diciendo que cantemos en lenguas. Es algo bonito, a mí me ha pasado y he pasado bastante tiempo cantando, ¿verdad? Y también cantando canciones que vienen desde mi alma. Yo canto, me encanta cantar solo a veces, ¿verdad? Cuando voy en los viajes y si me toca solo, voy cantando en los aviones o en lo que sea, estoy cantando. Incluso hice algunas canciones, hicimos también, ¿verdad?, a través de eso que me salía del alma, del corazón. Y es tan lindo cuando uno aprende a hacer eso, porque eso trae liberación al alma, al cuerpo y al espíritu. Lo impresionante que yo miraba es que recibiríamos el doble de milagros si aprendiéramos a adorar y alabar a Dios. Recibiéramos como una doble porción. Mire, en la Biblia hay ejemplos de hombres que encontraron el secreto de recibir milagros a través de la alabanza y la adoración. Y el Señor dejó que quedaran escritos para que nosotros pudiéramos aprender a hacer eso. Aparte, cuando adoramos y alabamos, encontramos un mejor descanso de nuestro ser integral. ¿Por qué? Porque participa el cuerpo, el alma y el espíritu. Esa es la bendición, porque participan las tres cosas. Por eso cantamos, saltamos, danzamos, nos arrodillamos, y es una cosa extraordinaria, ¿no? Que eso es lo bueno de poder adorarle y bendecirle a Dios, que tenemos una libertad total. Porque uno debe tener una libertad para adorar a Dios, así como, ¿verdad?, teníamos la libertad para bailar, ¿no? Hasta aquellos pasitos, qué tremendo, que hay gente que sabe bailar bien bonito, y que el toque, y que esto, y que no sé qué, y que no sé cuándo, siempre uno fue bailarín. Yo fui muy bailarín, hermano, y seguro usted también ha de haber bailado algo, a menos que se haya convertido a Cristo, y nunca le enseñaron a los pasitos del chamamé. Pero incluso, mire, en medio de la adoración y la alabanza, uno puede mantener la paz y la seguridad aunque esté la adversidad. Es que eso es lo tremendo. Bueno, a mí me pasa. Cuando vengo a la iglesia a adorarle y a bendecirle, yo dejo todo y me concentro en la adoración y la alabanza. Le dejo pues al Señor ahí, bueno, Señor, yo te voy a adorar. Si entendiéramos ese secreto, porque es como un secreto, si entendiéramos a plenitud esto que le estoy hablando, wow, usted va a descansar un montón. Incluso aquellos que predicamos la palabra, bueno, a mí me pasa, y de seguro que debe pasar también a aquellos que predican, que cuando uno está estudiando, bueno, a mí me pasa eso, cuando yo tengo problemas o situaciones o agarrones con mi mujer, ¿verdad?, con mi esposa, ahí no me ven sino en la oficina, hermano, paso tiempo, mucho tiempo. Quisiera no salir ni siquiera a comer, porque estoy tan allí, se me olvida todo, hermano. Mujer, los hijos, cualquier cosa se me olvida, porque me encanta concentrarme en lo que estoy haciendo, y más si son las cosas del Señor. Pero esto es tremendo porque hay ejemplos. Por ejemplo, hay un ejemplo que nos vamos a detener ahí bastante, ¿verdad?
vamos a detenernos ahí, que vamos a ver. Volví otra vuelta a cerrar esto yo aquí, porque a veces lo toco, y ahora vamos a ver si me lo vuelven a colocar aquí de nuevo. Ya toqué otra cosa, viene un montón de cosas aquí. A ver, aunque ahí está, son expertos los hermanos aquí, sí, ahí está, perfecto. Eso es lo que quería quitar y le toqué otra cosa. En Hechos capítulo 16 vamos a leer algunos versículos y después explicarlos para que usted pueda entender bien lo que le quiero transmitir. Hechos 16 entonces dice: la multitud se levantó a una contra ellos, está hablando de Pablo y Silas, y los magistrados superiores, rascando sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas, oiga esto, a Pablo y a Silas. Y después de darles muchos azotes, escuche eso, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. ¡Qué bárbaro!, ¿no? Versículo 24. El cual habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y los aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Todos esos detalles los vamos a ver ahorita. Versículo 26. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel, solo el sector ahí, fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos, esto también tiene un fondo espiritual, las cadenas de todos se soltaron. Mire qué tremendo, hermano. Versículo 27. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar. Eso es extraordinario, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Aquí uno se hace muchas preguntas. ¿Cómo lo vio Pablo si estaba en el cepo, estaba abajo? ¿Verdad? Tuvo que haber habido una visión, o cómo lo vio, o dónde estaba. Y después de sacarlos, versículo 30, dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es la promesa que era especialmente para el carcelero de Filipos. Pero si alguien quiere tomarse de ese versículo, de esa palabra, y aplicarlo para su familia, es válido. Y dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Bueno, y después sigue la historia. Después, a medianoche, los bautizó totalmente a todos. Mire qué tremenda salvación ahí. Quiere decir que el que creyera y fue bautizado al agua, pato, de una vez. Eso es lo que desea el Señor. Pero note usted, ahora le voy a sacar todo lo que podamos sacarle en esta prédica a estos versículos. Si usted nota, Pablo y Silas fueron arrastrados por predicar y el hacer el bien. Quiere decir que a veces, por hacer el bien, no es que te va a veces ir tan bien. A veces la envidia, los celos, el odio, el rencor, el resentimiento, a veces el enemigo lo revuelve en las personas para que vayan en contra de ti. Y eso es tremendo. Lo impresionante es que dice acá que les quitaron la ropa, los azotaron con vara. Dice. Y eran como 39 azotes los que le pegaban. No era tan bonito. Aparte, lleno de moretones y dolor, los metieron en el calabozo interior. Por eso le estaba diciendo, ¿cómo vio Pablo? ¿Verdad? Quizás lleno de orines allá adentro, encadenados y en un cepo. Un cepo es trampa para cazar animalitos. Allá estaban metidos. De repente
que aquí viene lo bonito. De repente, versículo 25, se lo voy a repetir algunos versículos. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Quiere decir que si uno viene atado, estorbado o con algún problema en la vida, debe de escuchar y dejar hacerse ministrar a veces por esa alabanza o adoración que está saliendo del Espíritu. Porque quiero que entienda usted que hay canciones, hay coros que realmente no tienen unción. Por eso los músicos tienen que verificar a veces qué es lo que están cantando o qué ritmo le están metiendo. Porque a veces hay coros que se cantan y se le pone la música de una canción que tuvo éxito pero en el mundo. Y eso no tiene la unción real. Cuando un músico y un David, el David tiene que ser el pastor, que es el que mira la alabanza y es el que puede deducir cómo se está, ¿verdad?, haciendo el trabajo de la adoración y la alabanza. Debe de saber con qué espíritu se está tocando. Porque puede ser que ese coro tal vez sea bonito y lo que mueve más es la carne que el espíritu. Te mueven más otras cosas y las expresas que realmente algo espiritual. Y que se oye bonito y lo que le dan ganas a uno es de bailarla de otra forma. ¿Me entiende? Entonces no estoy diciendo que en verdad sea extremadamente malo aquello, pero que no es espiritual, es el punto. Hay canciones que a uno lo hacen llorar, no son bien espirituales, y uno siente la unción. No sé si usted la acuerda, aquí tengo unos músicos excelentes, acá hay músicos, muchos músicos, pero súper excelentes. Que yo cuando vengo, lógicamente, de tanto en tanto, siento una presencia muy, muy especial, hermano, te lo digo. Bueno, y hace mucho, hace más de 20 años que venimos y han evolucionado y crecido y se han preparado y es una cosa maravillosa, ¿verdad? Y todo lo que le mando yo a María y le digo, mira, cantame esta cuando llegue yo, cabal, y tal vez cuando no la sabe, pero se la aprende y aprenden todos los músicos. Y qué lindo es cuando uno realmente tiene esa conexión tan bonita, porque es algo que va a glorificar el nombre de nuestro Dios. No es algo, porque también están aquellos que lucen voces o lucen instrumentos en un concierto de cristiano, cuando realmente a quien debemos de expresarle la adoración y la alabanza en todo el sentido de la palabra es al único que se la merece, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Denle un aplauso al Señor, hermano. Lo veo ahí medio serio, ¿verdad? Mire, tal vez, ¿verdad? Acá lo más triste es que si Pablo y Silas hubieran sido como muchos cristianos de chocolate de hoy en día, en lugar de orar y cantar, hubieran estado quejándose. Hermano, después de la gran pateada, imagínense, todos morados, quizás coagulada su sangre por los azotes, metidos allá, hermano, no en un lugar cómodo, porque no es que los metieron en una cama king size, no. Estaban allá tirados, hermano, con un cepo. Mire, tal vez la Biblia de los mediocres diría así el versículo 25. Es la Biblia de los mediocres, aquí no hay ni uno, por eso usted no la tiene, pero yo la escribí acá. Dice así, mire. Alrededor de la medianoche, diría esa Biblia, Pablo y Silas rezongaban, murmuraban y se quejaban por la situación que estaban viviendo. Así hay muchos cristianos. Yo he visto, hermano, como pastor, he visto a gente como rezonga, hermano, en medio de su lucha, en medio de su prueba. Versículo 26 diría también, Silas diría, Pablo, ¿estás allí?
está muy oscuro acá. Pablo hubiera dicho, ¿dónde más puedo estar, tarado, si aquí nos tienen metidos? ¿No ves cómo estamos acá? Doloridos. Versículo 27 diría la Biblia negativa. Los Silas de hoy dirían, ¿sabes qué, Pablo? Realmente no escuchaste a Cristo de verdad, ¿no? Porque mira dónde estamos. ¿Será que ese Cristo que tú nos estás enseñando, que tú nos estás predicando, que tú dices que se te reveló, será que te falló, Pablo? Qué compañerito, ¿va? Porque hay compañeritos así, hermano. Versículo 28 diría, los Pablos de hoy dirían, ¿en qué fallé? El caballo tal vez se tropezó donde iba montado, ¿no? Si es que era un caballo. Y yo pensé que era el Señor. Silas, perdóname, la verdad que ahora estoy dudando si fue el Señor, porque verán dónde estamos metidos vos. Así dirían los cristianos, ¿verdad? En esa situación. Versículo 29 dirían, Silas, de hoy, los Silas de hoy, dirían, Pablo, cuando yo estaba sirviendo al diablo en el mundo, fue tan tremendo, y ahora que estoy sirviendo a Cristo me echaron a la cárcel. Allá cuando servía al diablo, me iba todo bien, hasta novia tenía, fíjate, Pablo. Versículo 30 diría también en la Biblia negativa, diría Silas, si alguna vez salgo de aquí, de la cárcel, dudo que lo haga, estaré avergonzado de ir a casa, porque se van a reír de mí, de ese Cristo que estoy predicando, y ahora me van a decir, ¿dónde está tu Cristo? ¿Dónde está ese que alabas y adoras? Mire, algunos de nosotros, en las cosas que nos pasan negativas, han de hablar de nosotros. Siempre hay chismosos. ¿Y qué le pasó? ¿En qué andaría? ¿En qué pecado estaría para que le sucediera eso? Se lo merecía. Mas no saben que en todas las cosas que nos pasan a nosotros hay un propósito divino. Y aquí hay un propósito impresionante. Al principio no lo entendían, pero al final de la historia de ese cordero, porque recuerden que nosotros los convertimos en corderos para otros, es decir, a veces nos toca morir por otros para que otros puedan ser bendecidos y salvados, pero eso no significa que no hay gloria, no, porque viene una gloria mucho mayor que tendrás por toda la eternidad allá arriba en el cielo. Es que eso es lo más tremendo. Cuando entendemos eso, pues, pero si no lo entendemos, por supuesto que no va a suceder así. Entonces, mire qué tremendo esto. Este tipo de comentarios son los que podemos oír nosotros dentro de la vida, ¿verdad? O dentro de lo que, del mundo que vivimos. Realmente, podría decir o Pablo, ¿no? Realmente pensé que Dios me estaba hablando en aquella visión, pero hoy entiendo que si hubiera sido Dios, hubiéramos tenido éxito. Esa sería la Biblia negativa. Porque a veces pensamos que el que alguien tenga éxito y aquel que busca a Dios y aquel que se remanga para vivir para Dios, no tenga éxito en muchas cosas. No, pareciera que fuera negativa la situación, pero a veces tienes que pasar por procesos, porque los tratos de Dios con cada uno de nosotros es distinto. ¿Por qué? Y esto es muy tremendo lo que le voy a decir, que me está hablando el Espíritu en ese momento. Mire qué tremendo esto, hermano. Voy a procesarlo en mi mente, voy a ordenarlo. Mire qué tremendo esto. Nuestros problemas y situaciones que vivimos hoy nosotros, cosas a veces grosas, duras, cosas tremendas, ¿verdad? A veces no tiene que ver tanto con lo que pudiste hacer aquí en la tierra, sino que puede venir
de antemano, preexistencialmente. Puede ser que viniste a esta tierra a ganar algo o a perder algo, más de lo que te imaginas. Por ejemplo, wow, me metí en un clavo, hermano, pero tengo que explicarle porque hay muchos que no lo van a entender. O sea, hay pecados que tal vez no se cometieron en esta esfera, sino que se cometieron antes de venir a la tierra. La Biblia dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Fuimos escogidos y fuimos mandados a la tierra a nacer en una familia, unos aquí en Paraguay, otros allá en Argentina, otros en El Salvador, otros en Estados Unidos, y fuimos llevados ahí, ¿verdad? Y de ahí, bueno, Dios empezó el plan, ¿no? Porque se escribió en un libro de antemano todo lo que íbamos a pasar nosotros. Como decía David en aquel salmo tremendo, ¿va? Vistes, tus ojos vieron mi embrión y escribiste en un libro todo lo que yo tenía que vivir en la historia de mi vida. Bueno, el otro pasaje, por eso le digo que me metí en un clavo, porque creo que más o menos, ojalá me esté entendiendo. Le dicen los discípulos al Señor, ¿quién pecó? ¿Cómo? Aquel ciego, ¿se acuerda? O leproso. Ciego, ¿no? ¿Quién pecó? ¿Cómo peca? ¿Antes de nacer? ¿O sus padres pecaron? ¿O cómo pasó esto? El Señor no le reprendió. Lo que dijo el Señor, ni pecó, ni sus padres pecaron, sino que esto se hizo para la gloria y la honra de Dios. Bueno, ahí quedémonos, porque si no vamos a seguir y vamos a irnos por otro lado. Le explico esto porque hay siempre gente que, ¿verdad?, que al no entender lo que hace es torcer lo que uno habla y dice. Le podría seguir hablando muchas cosas de esas, pero como estamos hablando de la adoración y la alabanza, mejor me salgo de ahí. Hermano, este tipo de comentarios es lo que hemos escuchado la mayoría de pastores en las iglesias. Gente que rezonga, gente que no entiende y gente que piensa que todo el tiempo es, hermano, color de rosa todo en la vida del evangelio. No. Dios está trabajando, está tratando con nuestra vida, y todo lo que está sucediendo, aunque a veces aparentemente parece negativo, es algo que si tú perseveras, el que persevera hasta el fin, ese se la salva. Tú vas a conseguir muchas cosas que después te van a ayudar, porque lo que no entiendes ahora, dice David, lo entenderás después. Porque cuando a mí me ha pasado, hermano, cuando yo entiendo, digo, con razón insistes esto, Señor, qué bárbaro, si no hubieras hecho esto, tal vez no hubiera ayudado aquel, al otro, con lo que revelaste acerca, por ejemplo, ese mensaje que no sé si se los di a ustedes, el misterio de las enfermedades. Eso es impresionante a mí. Me hizo un clic impresionante eso, hermano. ¿Cómo sucede? Me enseñó de la sanidad divina y de la sanidad en la tierra. Me enseñó lo que ganó Cristo en la cruz del Calvario, que Él ganó la salud divina, ¿verdad? Para que cuando ya nos vayamos de esta tierra y partamos de esta tierra, nunca más nos enfermemos. Eso fue lo que ganó Él. Porque siguen habiendo enfermedades, porque si ganó toda la enfermedad, ¿por qué nos enfermamos? No tuviera ni gripe usted ni yo, ¿verdad? No le pasaran cosas en los desarrollos que hace uno comiendo a veces virus y bacterias y tanta cosa que come uno. O no le pasara factura al cuerpo, sino que viviéramos divinamente. Pero sabemos nosotros que no es así. Sabemos que a veces nos alcanza la enfermedad. Y a veces por una enfermedad hasta se mueren ministros, apóstoles, profetas,
maestros, evangelistas y pastores. Y no es que murieron porque estaban en pecado, porque estaban malos, porque no servían a Dios. No, simplemente porque hay descomposiciones, pero también hay tratos divinos de parte de Dios, que hay propósitos como acá. No me quiero adelantar, pero acá hay un propósito impresionante divino. Hay una familia que se iba a convertir a Cristo. Mire, ¿por qué no lo mandó directamente? Porque tal vez el carcelero no iba a creer si no hubiera visto el gran milagro que sucedió adentro de esa cárcel, que tembló, que las cadenas se rompieron. ¡Hala, hermano! Que las puertas de las cárceles se abrieron. ¡Wow! Tal vez ese carcelero nunca hubiera creído nada si no hubiera visto el gran milagro que pasó. Hermano, este tipo de comentarios es otra vez. Eso sí, yo les digo a esa gente, arrepiéntanse. Si dice que le fue mejor cuando servía al diablo, eso no debe de hacerlo, porque eso es desagradable a Dios. Hay gente que le habla hacia uno. Lo más impresionante es que Silas y Pablo estaban, hermano, en problemas, serios problemas. Ahí, miren, el versículo 23 dice: y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, como que fueran asesinos, hermano, terroristas. ¿Oyó? De seguro sus espaldas estaban sangrando, sus pies hinchados por el cepo. Esto quiere decir que estaban bien adoloridos. Era una hora oscura para ellos. ¿Cuántas horas oscuras no hemos pasado nosotros? Y ustedes, como jóvenes, que hay juventud en gran manera, van a pasar en la vida. Pero ojalá entiendan lo que hoy estamos transmitiendo. Que hay momentos que no los vas a entender, que no los vas a comprender. Y lo más tremendo, ¿sabe qué es? Que hay momentos que Dios calla, guarda silencio. Conmigo ha guardado muchas veces silencio, hermano, y sin respuesta. Claro, lo único que yo hago en esos momentos, por la experiencia misma desde mi juventud, todos tantos jóvenes que hay acá, ¿verdad? Yo tuve la dicha, como le he contado, de los 16 años y medio me convertí a Cristo. Aquí hay jóvenes en gran manera que, pues, hasta en el Evangelio nacieron. Pero hay momentos que han pasado en la vida que el Señor, como que guarda silencio, ¿dónde está? Pero lo que he hecho y he aprendido es adorar y alabar a Dios. Cualquiera diría que estamos exagerando, pero delante de Dios le digo, no estoy exagerando. Lo que hago, cuando no entiendo yo me arrodillo, quizás me tiro, lloro, de verdad, y me quebranto delante de su presencia, sin repudiar nada a Dios. Te alabo, te bendigo, te exalto, Señor, porque lo que no entiendo ahora yo sé que lo voy a entender después. Yo sé que hay algo que yo no he comprendido, o algo que estás tratando en mi vida, o algo que vas a hacer después de esto en la vida de otros o en mi propia vida. Entonces, después de esa experiencia, ¿verdad? Acá usted nota, vamos a ver, no, lo impresionante es que aunque Pablo y Silas estaban en la cárcel, ellos no dejaron entrar la cárcel en ellos, y eso es muy importante. Nunca permitas que las cárceles entren a ti. Ellos no dejaron que la cárcel entrara, porque si ellos hubieran dejado que la cárcel entrara, hubieran visto la cárcel y Dios mío, qué horrible este lugar. ¿Será que vamos a salir de aquí? Porque allí en esa edad o en ese tiempo los mataban. ¿Será, Señor, que nos vas a salvar o qué va a pasar? Pero hemos visto que hubo milagros. Por eso, hermanos, no fueron derrotados y nunca les entró la duda que había porque ellos sabían que había un plan de Dios. ¿Sabes qué es lo más importante?
de uno como cristiano, hablo como cristiano ya plantado, ya desarrollado, allá un cristiano que sabe que no puede vivir sin Dios, es que debe de entender ese pasaje, porque muchos lo saben de memoria. Yo he conocido gente que pensé que en su lucha, en su prueba, en su dificultad, en su pérdida de un ser querido, o de un hijo, o de algo, pensé que iban a comprender cuando dice aquel pasaje, que dice ese pasaje: todas las cosas ayudan a bien a aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Todas, negativas o positivas. Pero cuando yo los he visto pasar tragos amargos, he visto que desagradan a Dios. ¿Sabe qué dolor me ha dado cuando veo ese tipo de personas? No se les he dicho agradablemente, por respeto. Pero pues esta persona, wow, parecía que el cielo traía encima. Y cuando tratamos de explicarles, se da cuenta que hay como un rechazo hacia Dios por lo que le sucedió o por lo que le está sucediendo. Y eso hace que realmente se retroceda el proceso de restauración o el proceso, hermano, de la bendición que está preparada para ellos. Hay ejemplos. Israel retrasó y murió en el desierto por rebelarse contra Dios. Póngale que retrasaron su vida 40 años y toda una generación murió, la generación rebelde. Entró la más joven, pero murieron sin ver lo que era para ellos, que era la Canaán, donde fluía leche y miel. Quiere decir que muchos no van a ver realizados sus sueños, ni siquiera van a dejar un buen legado a sus hijos, para que lo que no se dio contigo se va a dar con tus hijos. Es que eso es lo más tremendo y lo más bonito, hermano. ¿Me entienden? Entonces, esa experiencia que vemos nosotros acá, aquí no vimos le decía yo que las cárceles nunca entraron a ellos. Después de esa experiencia, las cadenas, dice, se soltaron y el carcelero de Filipo, ¿verdad?, y su familia se salvaron. Hermano, qué lindo es cuando hay una experiencia y luego el Señor te sorprende con una enorme bendición. Entonces, Pablo y Silas habían aprendido el secreto de la iglesia desde el principio. Sabían que Dios se movía en la adoración y en la alabanza. ¿Por qué le digo esto? Porque ellos, mire, en una celebración de adoración y alabanza, dice la Biblia, fueron llevados a servir al ministerio. O sea que hay cultos maravillosos como los que tenemos acá, que vemos que en un culto fue llamado Pablo y Silas, un culto de adoración y alabanza. Y yo creo también que muchos llamados han sido así, especialmente el mío fue en un culto de adoración y de alabanza. Recuerdo que estábamos ahí, hermano, ahí parados como un ujier, ¿verdad?, en un teatro allá en Los Ángeles, California, allá por 1980, 81. Y recuerdo, hermano, que estaba allí, era un mozalbete, un pibe de 18 años, ¿verdad? Y recuerdo que estábamos cantando un coro que quisiera encontrarlo, pero no lo puedo encontrar. Y hoy lo andaba buscando para dárselo, pero no, para que lo aprendiéramos y lo pudiéramos poner. Pero ustedes más o menos van a tener la idea, los músicos más que todo, ¿no?, que dice ese coro, envíame a mí. ¿Quién irá? ¿Verdad? Irá por nosotros, dice el Señor. Entonces, y Isaías dice, yo iré, ¿verdad? Y le pusieron un tizón encendido en la boca para purificar sus labios, ¿verdad? ¿Quién irá? Pues heme aquí, envíame a mí.
Recuerdo que estábamos cantando ese coro ante 4,000 personas, y yo estaba en una línea ahí, cuidando a los hermanos ahí, sirviendo pues como un diácono, y de repente levanto mis manos y ese coro me llenó de la presencia de Dios de tal manera que le dije: Señor, envíame a mí, yo voy a ir, Señor. Mire, el rema se me vino ahí en ese momento, en medio de la alabanza y la adoración. Y cuando yo dije: envíame a mí, oí una voz que me dijo: bueno, te vamos a enviar. Pero me fui, pero gozoso, alegre para mi casa. En la semana me habla mi pastor y mira, dice: hemos estado sintiendo. Y yo, nadie le he dicho nada. Queremos enviarte a ti, al campo misionero. ¡Wow! Digo yo. Y ahí me decían: ¿viste? Sí, amén, donde quiera. Vamos donde sea. Y ahí empezó la historia de ese llamado maravilloso, pero fue así. Por eso le digo que en la adoración y en la alabanza Dios habla, se mueve. Pablo y Silas estaban en un culto de adoración. Vamos a leerlo aquí. Vamos a ver dónde está allá en Hechos 13:2. Vamos a verlo. Mire qué tremendo. Hechos capítulo 13, versículo 32. Aunque ahí está también, ¿verdad? 13:2, sí, ahí está. Pero yo se lo voy a leer aquí, mientras usted lo lee ahí. Mientras ministraban al Señor, oiga, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Oyó qué tal? Mientras ministraban, otra versión, ahí dice mientras ministraban, esto quiere decir, mientras estaban celebrando culto al Señor. En alabanza, en adoración, el Espíritu tocó a alguien ahí y dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo, porque les tengo un ministerio preparado. Mire todo lo que puede suceder. En la adoración y en la alabanza Dios puede sanar, a veces ni siquiera en la predicación, allí lo sana a uno, lo libera. Y si tiene una presencia, después puede levantar las manos delante de su presencia y empezar a tener restauración. Lo tremendo es que ellos no estaban suplicando que el Señor hiciera algo. No, simplemente ya Dios estaba en el asunto. Incluso, mire, el ayuno era para brindar alabanza, no para pedir liberación o romper cadenas o pelear contra el enemigo. No, estaban en un espíritu de adoración y alabanza. Mire, hay cultos que debemos de hacer solo para expresar adoración y alabanza a Dios, como Pablo y Silas cantaban a Dios. Dice ahí en Hechos 16:25. Hay cultos que hemos hecho en el principio, allá con los hermanos de la alabanza, allá, cuando estaba allá en Buenos Aires. Cultos solo de adoración y alabanza. ¿Sabe qué cultos más hermosos eran? Y la gente se volcaba a venir a danzar, a adorar, a bendecir. Y después daba yo una palabra de 5 minutos nada más, porque ya Dios había ministrado a través de la adoración y la alabanza. Y más cuando tenemos esta clase de músicos que hay acá. ¡Wow! Eso es más tremendo, hermano. Porque ahí se profetiza, porque ahí hay profecía, porque ahí Dios se glorifica. Y eso es lo que debe de despertarse de hoy en adelante. ¿Para qué? Para que Dios pueda obrar milagros y maravillas delante de su presencia. Hermanos, nosotros podemos llegar a cambiar los ambientes espirituales si nos ponemos las pilas en gran manera. Por eso supervisemos lo que cantamos. ¿Por qué? Porque a veces cantamos en negativo. Que eso es muy importante. El músico, el eje, ¿verdad? Debe darse cuenta que hay que examinar. Por eso de cantar con entendimiento es que hay que examinar a veces el coro. Yo a veces he cambiado coros de los músicos que he estado viendo. Ay, este coro no me parece bien, por lo que dice, pues. Yo digo, no. Como le cambié yo
Pero y nosotros, por supuesto, no le cambié generalmente, ¿no? Pero hay un coro muy bonito, dice, cansado del camino, ¿verdad? Y cuando en realidad yo no estoy cansado del camino, el camino es Cristo, ¿no? Entonces le puse yo, cansado en la batalla, sediento de ti. Wow, ahí cambia la cosa. Pero yo no estoy cansado del camino. Pero es una apreciación que yo pude ver. Otro coro que decía, no lo volvimos a cantar nunca, decía, tú tienes la culpa, yo tengo la culpa, que no caiga la bendición. No caías y todos éramos culpables, pues. ¿Me entienden lo que trato de decirle? O sea, tenemos que apreciar. O otro cruzando el valle, voy para llegar allá, ya no aguanta para llegar allá. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que hace? Te hace llorar de la amargura o del dolor o de lo que está. ¿Entiendes? Cantamos porque estamos en victoria, ¿verdad? Y porque queremos sentir la presencia de Dios para que nos alivie la prueba, la lucha, el dolor, la dificultad. Coros que te van a hacer a ti una operación maravillosa. ¿Me entiendes? Entonces, esto es interesante, ¿verdad? Que debemos de entender, hermano. Si nosotros llegamos a cambiar la petición por alabanza más frecuentemente, habrá muchos milagros en nuestra alma, porque nos liberará y nuestra alma descansará, porque por lo general el alma es la que descansa, porque ahí están las emociones, ahí está el intelecto, ¿verdad? Y ahí es donde se mueve todos aquellos sentimientos maravillosos que uno tiene. Entonces, si yo logro acostumbrar a mi alma a adorar a Dios, ¡wow! Va a ver usted el cambio que va a tener, un cambio extraordinario. Y le va a sentir gusto venir temprano al culto para adorar y bendecir el nombre del Señor. Y para danzar y para llorar de emoción, de alegría. A mí me quebranta la alabanza, la adoración. Claro, no estoy diciendo que no hay que pedir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, pedid y se os dará. No podemos quitar eso de la Biblia. Eso hay que añadirlo también. Pero lo que quiero que usted vea, o lo que quiero decir, es que la actitud de agradecimiento en alabanza y en adoración es porque se da por hecho que ya tengo la victoria, pues. Se da por hecho. Es como cuando rodearon el muro de Jericó, ¿no? ¿Ah? Y dijo, cuando se oiga el grito, las murallas van a caer. Bueno, hay lugares en donde usted no puede ni gritar, ¿verdad? Ni decir aleluya, ni gloria a Dios. Lo sacan de la iglesia, hermano. Yo me convertí en un lugar así primero, pues. Después, bueno, al tiempito me sacó Dios directamente de ahí. Pero yo recuerdo, hermano, tuve como unos 6 meses tal vez ahí. Y Dios permitió que pasara por ahí, ¿verdad? Y recuerdo que decir aleluya, Dios mío, hermano, era estar endemoniado. Levantar las manos, estaba atado con todos los demonios. Horrible. Y cuando me bautizó en el Espíritu Santo el Señor, estaba pero endemoniado totalmente. El pastor dijo, no, vos estás endemoniado, no. Y yo quería que las lenguas no salieran, hermano. Y cuando me arrodillaba las lenguas, Dios mío, le estoy endemoniado y siento un gozo, una alegría, decía yo, qué horrible, hasta que me fui a la Biblia y me di cuenta que el que estaba endemoniado era el pastor, hermano. Porque no creí, y un gozo impresionante, que no podía, pues me arrodillaba y las lenguas venían, Señor, misericordia. Yo le fui a decir al pastor, fíjese, pastor, que siento un gozo, no sé, pero no creo que no, me dijo, está grave, papá. Ala, digo yo, como que estoy grave, que siento una alegría, una felicidad impresionante. Y me dan ganas de seguir hablando y hablando. Mire, si yo me hubiera quedado, se imagina cómo hubiera pagado el espíritu. Saber dónde estuviera o muerto también, ¿verdad? Entonces necesitamos
momentos, hermano, ¿verdad? Muy importantes de esperar en Dios en medio de la alabanza y de la oración, y de la adoración. ¿Me entiende? Pero no con una actitud rebelde. Espere, alábele. En la tribulación, alábele. ¿Por qué le digo esto? Porque hay creyentes que esperan en Dios reclamando y murmurando. Ellos dicen, ¿cuánto tiempo tengo que esperar en Dios? ¿Ha visto? No sé si ha visto esa experiencia. Yo como pastor la he visto, hermano. Hermano, he esperado años, dice la gente. Eso sí, quizás va a tener que esperar más años, porque esa no es una actitud de alabanza a Dios, o no es una actitud de agradecer a Dios. A veces Dios no se mueve. Mire, esta es una actitud de resentimiento, de enojo, de impotencia, como lo hizo Israel. Cálmese. A veces está tratando con tu carácter, con tu temperamento. Y a veces en esa lucha, en esa prueba, la gente se desespera. Mire, Caleb y Josué fue tremendo, porque ellos en medio del desierto adoraban y alababan. Esperaron como 40 años, hermano. Hay que esperar 40 años. Sin embargo, Dios cumple su palabra y lo hizo. Gracias a Dios vivía un montón de tiempo, ¿va? Tal vez uno no va a tener que esperar tanto, pero sí pueden pasar cosas. Mire, eso es una actitud de resentimiento, de enojo. Lo más lindo es que cuando cambias esta actitud y en medio de la prueba, de la lucha, le das alabanza, ¿verdad? Milagros empiezan a suceder. Y tú empiezas, hermano, ¿verdad?, a mirar cosas extraordinarias. Hermano, ¿cuánto tiempo tiene de no decirle a Dios cuánto le ama? O darle gracias por su bondad y misericordia, por haberlo salvado, aunque sea por haberlo salvado. Yo a veces cuando me miro así, oh Dios mío, gracias por la salvación. Y más cuando el Señor me bendice, Dios mío, me siento, digo, qué tremendo, Señor. Sin merecerlo, tuve tu misericordia, te has revelado a mi vida. Qué impresionante es cuando uno tiene un corazón agradecido. Por eso dice la Biblia, sed agradecido. Si solo con que lo hayan librado del infierno a usted y a mí, tendríamos que estar saltando. Porque yo no creo que sea bonito ir al otro lado y perderse, hermano. Porque te vas a perder para siempre. No es un rato, no es 80 o 90 años o 70 años. No, es para toda la eternidad. ¿Cómo lo vamos a agradecer eso? Pero cuando aprendes a adorar y alabar a Dios, las cosas cambian. Y cuando estés en pruebas, en luchas, mire, busque canciones lindas y maravillosas. ¡Wow! Y va a ver usted qué tremendo es eso, porque el gozo vendrá como el vino, hermano, como el buen vino. Por eso pone el ejemplo, la Biblia en Proverbios pone el ejemplo aquel, al amargado del alma denle vino, dice la Biblia, para que se alegre. Pues este vino, ¿verdad?, que viene por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es mucho mejor, porque este te quita de una vez la amargura, hermano. Vino que viene del Espíritu Santo, el gozo, pues vino significa gozo, espiritualmente hablando, alegría, felicidad, cambio de actitud. Es como el vino, ya está medio, ¿verdad?, tocadito, ya empieza a hablar hasta de amor, cuando nunca había hablado de amor. Ya empieza a hablar de otra forma. ¿Entiende? Yo creo, hermano, que si hiciéramos más, varias veces, el expresarle adoración y alabanza, la gloria del Señor cayera en nuestra vida. Por eso esos coros maravillosos, ¿verdad?, que ven, que caiga la gloria. ¡Wow!
Solo esa palabra había que estudiarla, ¿no? ¿Sabe cuánto significa que caiga la gloria de Dios sobre nosotros? Muchas cosas. Mire, todos hemos tenido problemas de alguna manera. Incluso todos hemos sido, hermano, azotados por las tormentas de la vida. Eso sí, lo que marca la diferencia es la actitud de cómo miramos la situación para salir de ahí. Esa es la diferencia. Por eso, hermano, en la hora de nuestra medianoche, como Pablo y Silas, cuando no entendemos por qué están sucediendo las cosas, es cuando debemos de aprender a adorar a Dios. Aunque hemos puesto todo el esfuerzo para poder entenderlo y no lo entendemos, miremos a Pablo y a Silas. Miremoslo en esa situación, porque Dios dejó escrito eso especialmente para que veamos que estos eran paladines del Evangelio. Hombres tremendos, hermano. Pablo, por ejemplo. Silas, Bernabé, Tito, Timoteo, Filemón. Eran hombres extraordinarios. Pero pasaron unas cosas, hermano, incluso hasta muertes. Algunos los mataron, a otros no. Y a los que tendrían que haber matado por la apreciación que tenemos en la Escritura nosotros, no los mataron. Por ejemplo, vemos a un Pedro. A ese no le volaron la cabeza, pero sí se la volaron, hermano. Mataron a Esteban, un hombre tremendo. El Señor, uno escogiera, bueno, quítenle la cabeza a Pedro, este Pedro blasfemo, ¿verdad? Pero Dios tuvo misericordia de él. ¿Me entiende? Por algún propósito divino. Y pensamos que injusto Esteban, como a Juan el Bautista, que era uno de los mejores que había, hermano, nacido de mujer, dice que era uno de los mejores. A veces no entendemos, pero porque no entendemos los planes divinos de parte de Dios. Recuerde, Pablo y Silas no habían ido a un viaje de placer, habían ido, hermano, a hacer la obra de Dios y no estaban fuera de la voluntad de Él. No estaban fuera de la voluntad de Dios. Porque hoy en día la crítica hubiera sido, si les hubiera pasado eso, esto por bandidos les está pasando esto. Por malhechores, algún clavo han de tener. Algún pecado a saber si no han confesado. No, 1000 veces que no. Eso es lo que mira la mente corrupta, la mente que no entiende lo espiritual. Y puede juzgar. Por eso, hermano, cuando algunas veces las cosas no van bien, no piensen que quizás está fuera de la voluntad de Dios. No, 1000 veces que no. Algo grande está preparando Dios, un Canaán. ¿Usted cree que es bonito estar 40 años en el desierto como estuvo Caleb y Josué? Pero llegó el día. Y aquí también te va a llegar ese día. Y te va a establecer. Y te vas a sentir alegre y feliz. Y vas a llorar con los tuyos. Y vas a decir, gracias Señor, qué lindo poder encontrar esta bendición que me ha dado, Padre. Es que eso es lo más grande, hermano. Porque va a venir tu día. Espéralo. La tierra está ahí, la promesa está ahí. Pero tú puedes perderla o ganarla en el tiempo. Solo sé paciente, porque a veces tal vez está tratando con tu carácter, porque eres egoísta, o eres impaciente, o eres, qué sé yo, orgulloso, orgullosa, o eres, qué sé yo, algún clavo personal ha de tener uno. Pero cuando te tratan y permite, bueno Señor, yo igual, como decía Job, ¿qué problema tenía Job, hermano? Si usted lo mira, Job no tenía ningún problema, según lo que nosotros miramos. Porque el capítulo 1 de Job dice claramente, era justo, apartado del mal, el mejor de la generación de ese entonces. Era rico, tenía todos sus pies, era, no rico, multimillonario.
No había hombre como ese hombre. Y un día Satanás llega, hermano, allá a hablarle a Dios y dice: vos, este Job te alaba, te adora y te bendice porque vos lo has bendecido, le has dado riqueza, le has dado todo, por eso te adora y te alaba. Quitarle todo eso, vamos a ver si. Y en un momento como que crió un poco Job, pero después dijo: no importa, aunque me mates, con estos ojos yo te voy a ver. ¡Wow! Aún desecha esta mi carne, decía: yo sé que te voy a mirar, Señor. Y antes termina él allá por los 40, por los capítulos 40. Antes de a oídas te había oído, pero ahora sí sé quién eres, mi Señor. Ok, ahora está ya mucho más arregladito. No entiendo por qué me pasó todo esto, o qué quería, o qué clavo traía, pero ahora te voy a adorar. Dice la Biblia que le dio el doble de lo que había perdido, porque lo perdió todo. Hasta los hijos perdió, hermano. La única que no había perdido es la mujer, ¿va? Que a esa la hubieran colgado, pero no la colgaron, fíjese. Digo, a esa la hubieran colgado, porque esa mujer era terrible, hermano. Un día le dice a Job, que lo ve todo ahí hecho bolsa, ahí todo enllagado: maldice a Dios y muérete. Así le dijo, hermano. Yo lo hubiera colgado directamente. Pero mire qué mujercita, hermano. Y a esa le dejó, fíjese. A la yo no se la hubiera dejado. Ya le hubiera mandado a colgar. Pero los planes de Dios, de seguro después se la cambiaron, pero no dice la Biblia que se la cambiaron. Lo que trato de decir es que los caminos, pues, hasta que aprendió Job a adorar y bendecir a Dios. Por eso, cuando algunas veces las cosas no van bien, no piense que quizás está fuera de la voluntad de Dios. Tampoco piense: ¿será que he cometido un pecado terrible? Por eso me pasa esto o aquello. No. Hay planes divinos que cada uno de nosotros tenemos en la sola potestad de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un plan que ya está diseñado. Dice que Dios escucha esto, dice que Dios predestinó las obras por las cuales tenías que caminar. Wow, qué tremendo. Y a veces el Señor agarra caminos impresionantes. Por eso le decía a Pedro el Señor, que Pedro era medio terrible: Pedro, tranquilo, lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Y lo que no entiendes ahora, lo vas a entender después. Y después te vas a recordar de mí, por lo menos vas a recordar ahí de mí. Vas a decir: la tenía razón ese predicador. Ahora me puedo gozar y alegrar, porque no entendía mis cosas. Entonces, a pesar, ¿verdad? A pesar de la persecución, la adversidad y un ambiente deprimente, Pablo y Silas nos enseñan esto tremendo acá, que ya me fui de nuevo por pegarle a esto aquí. No sé ni dónde estoy ahora. A ver si me auxilia Juan acá. Ya, me fui hasta a los números, ¿no? Ahí está, mira qué fácil. Y uno, pues como me gusta más la Biblia, por eso no me he puesto las pilas en él. Pero me voy a tener que poner las pilas. Dice aquí el versículo 25: como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Quiere decir que hay momentos que la adoración y la alabanza se es necesaria para los que están prisioneros en problemas, en situaciones, en dificultades, en problemas agudos. Cuando escuchan verdaderamente la alabanza y la entienden con el entendimiento, ahí viene la liberación. Cadenas son rotas. Sí, hermano, aquí lo dice. Y los presos oían, lo escuchaban.
¿Sabe por qué? Porque primero Dios la había escuchado e iba a descender con todo su poder. Porque aquí dice el versículo 26, de repente. Oyó de repente. O sea que de repente viene algo para ti y para mí. De repente se produjo un gran terremoto. Oiga eso. De tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. A través de la adoración y la alabanza hay cadenas que se rompen. ¿Ya oyó eso usted? Se van a romper cadenas. Ahí vas a recibir liberación. Pero cuando estés solito en tu casa, pon la adoración y la alabanza. Dios mío, hermano, cuando estés pasando momentos difíciles, llora. Llora. El llorar, libera un montón más en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué es bueno llorar en la presencia de Dios? Porque cuando lloras en la presencia de Dios, no ante Jezabel, la perra de Jezabel, no. Llorar ante Dios, porque cuando tú lloras ante Dios en su presencia, vienen ángeles y agarran tus lágrimas, dice la Biblia, y lo llevan en una redoma, en un depósito, y lo presentan ante la presencia de Dios del cielo. Quiere decir que tus lágrimas están presentadas y un día las van a enjugar por toda la eternidad, porque son lágrimas de oro, lágrimas expresando aquellas cosas hermosas y bellas delante de su presencia, agradeciendo aunque no entiendes lo que esté pasando. ¿Me entienden lo que trato de decir? Así, la liberación viene cuando nosotros aprendemos el secreto que está encerrado en la adoración y alabanza, porque hay un secreto encerrado ahí. Por eso, hermano, el Padre busca. ¿Usted lee ese versículo? El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Oyó? Espíritu y en verdad. O sea, que de verdad sientan lo que estás cantando y adorando. Quiere decir que si lo busca es porque no hay muchos. Y hay millones. Pero aquí dice que Dios busca adoradores. Quiere decir que hay una escasez. Y hoy en este tiempo que estamos viviendo, tiempos modernos, que lo que están acostumbrados, ¿verdad?, a veces en los conciertos cristianos es ir a modelar voces o instrumentos, más que ir a darle la gloria a nuestro Dios. Eso sucede hoy, hermano. Y es tremendo y triste ver eso. O por otros intereses, ¿verdad? Por eso el Padre busca. Este es tu día, hermano. Venga a Dios con todo el corazón y con toda el alma para que pueda orar a través de la adoración y alabanza. Empieza a experimentar. Y a veces es bonito estar solo, ¿verdad? Y empezar a adorar y bendecir, hermano. Arrodillarse ante su presencia, desnudarse ante Él, y tirarse hasta en el piso. Yo a veces me tiro hasta en el piso, hermano, a adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios, como lo hacía David, ¿verdad? David era impresionante, hermano, en todo momento. Incluso hasta su mujer no le entendió. ¿Sabe qué es lo que pasó? Algo tremendo cuando uno estudia qué es lo que le pasó a la que lo criticó, Betsabé. Porque el rey dice que en un momento, cuando empezó a recibir la danza, ¿verdad? Empezó a remolinear, ¿no? Y empezó a dar gritos de júbilo, como el Dios del cielo. Sofonías 3:17, no sé cómo dice alguna versión ahí. Sofonías 3:17, al menos la versión de la Jerusalén, dice que el Señor ahí en su trono da gritos de júbilo. Dice que remolinea
No sé cómo dice, vamos a ver. Ay, búsquenlo. O no hay sofonías en esa Biblia. Sí existe, varón, tenedlo por seguro. 3:17 o 14. ¿Qué dice? La voz de júbilo, canta o canción, la voz de júbilo Israel. A poner la 14, pues, ahí está, a ver, canta jubilosa hija de Sión, lanza gritos de alegría, no, pero que digo es, Israel, alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén, pero sigue al 17, en lo que quiero decir, dice, el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría, y allá dice con júbilo, con remolineo, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Y lea la Biblia de Jerusalén. Ahí dice literalmente que él da gritos. O alguien, si lo puede encontrar ahí en el internet, que ahora es mucho más fácil, yo porque con esta no puedo encontrar. Pero y pon la Biblia de Jerusalén, a ver si le salta ahí. Esa sí quisiera que la leyera, como Juan. ¿Se puede trasladar ahí o no? O que la lea alguien, ¿no? O que la lea alguien ahí, sí. Yo para darles lo que nuestro Dios, nuestro Padre hace, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Si ahí en el cielo, hermano, es una alabanza, una adoración tremenda. ¿Lo encontraste? ¿Lo encontraste? No. No digo alguien porque no creo que lo tengan ahí. 3:17. El Señor Dios está en medio de ti, guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría. Y yo creo que la tengo aquí, pero bueno, vamos a tardarnos más, ¿verdad? En lo que había, la letra casi no la puedo ver tanto yo. ¿Ya la vieron o no? Pero usted cree en la palabra, que eso es lo más importante. Sofonías 3:17. No. ¿Encontró alguien ahí? Bueno, la Biblia de Jerusalén. Bueno, aquí hay mucha tecnología y hoy estamos graves porque no la encontramos. Yo pensé que lo tenía aquí, pero no. Biblia de Jerusalén, apóstol. ¿Sí? Ahí está. Pero no se vio, casi no miro esa letra, no la voy a mirar. Pero alguien que la lea, bueno. A ver si le pueden dar zoom a eso. Ahí está, por ahí vamos. Bien. Mire cómo dice. Oiga, el 17. Ahí está. Yahvé tu Dios está en medio de ti, un poderoso Salvador. Él exulta de gozo por ti, te renueva por su amor, danza por ti con gritos de júbilo. ¿Oyó? Danza por ti con gritos de júbilo. Hermano, ¿cómo será eso? ¿Ya se dio cuenta usted? Y hoy te están deteniendo la alabanza y la adoración, que no debe ni siquiera de saltar, y se enojan mucho porque uno adora y alaba de esa manera. Pero mire, ahí está. Y esa versión es una de las mejores versiones del mundo, recuerdo. Y es una versión católica. Lo que pasa es que no la leen y no la encuentran. Pero ahí dice literalmente, danza por ti con gritos. Hermano, y yo me puse a pensar una vez, ¿cómo ha de ser nuestro Dios? ¡Hala, qué tremendo! ¿No? ¿Cómo el trono de Él ha de ser una alegría inmensa, gloriosa? ¡Qué lindo! Mire, ese versículo es de un tesoro, una perla, totalmente. ¿Vio cómo cambia el léxico? La apreciación. Y es tremendo, por eso la danza es algo extraordinaria y que debemos de hacerlo nosotros porque es una expresión del cuerpo. Después viene la expresión del alma, es cuando uno se quebranta, y después la expresión del espíritu que entra hasta el lugar santísimo, que ya es otra dimensión espiritual. Amén. Terminamos y oramos delante del Señor, ¿verdad? Para la gloria de su nombre. Le invitamos que todos los lunes y todos los jueves, como tenemos la misma horario acá, estoy estudiando el Apocalipsis, versículo por versículo. Ya empezamos. Este jueves empezamos ya está primero, versículo por versículo, punto por punto, coma por coma.
para que ustedes puedan enriquecerse. Lo dimos en el 2005 y es emocionante. Lógicamente, ahora hay unas nuevas cosas, pero es emocionante ver lo que se reveló en ese momento. Le invitamos para que pueda unirse a apreciarlo con nosotros y aprender la palabra profética que en este tiempo está dándose. Pero oremos y démosle gracias a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por todo lo bueno que has sido por nosotros. Te alabamos y te bendecimos, porque hay cosas que a veces no entendemos, Señor. A veces el dolor, la prueba, la lucha, la dificultad, los azotes de la vida, a veces nos han querido marchitar. A veces nos hemos entristecido, aunque nunca, Señor, al menos en mí, ha habido un rechazo. Al contrario, te he dado gracias por todo lo que haces. Aún en medio de los dolores más grandes que mi vida ha pasado, he tenido que callar porque no lo entiendo. Pero yo sé que hay cosas que no entiendo hoy, pero las entenderé después y me regocijaré. Gracias, amado Espíritu Santo, por ayudarnos a adorar y bendecir a nuestro Dios. Yo te pido en este día, Señor, en esta cantidad de jóvenes que hay acá, que puedan aprender a adorarte, a bendecirte, a exaltarte. Que logren saber lo que significa adorarte y alabarte. Que en el nombre de Jesús, Señor, seamos de aquellos que tú buscas para que te agrades. Perdónanos si no te hemos dado una verdadera adoración y alabanza. Pero dígale, de hoy en adelante quiero hacerlo. Quiero empezar una nueva etapa de búsqueda. Quiero asegurar mis estacas y extenderme en mi vida personal. Porque yo sé que si aprendes eso, llegarás muy lejos en el Evangelio. Y nunca renunciarás a pesar de todo lo que puede venir. Como Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Era el secreto. Por eso tu alabanza, la oración debe ser a Dios, al más grande de los grandes. Y ahí va a marcar la diferencia la vida espiritual. Te bendigo. Y si no conoces a Cristo, es bueno que empieces a conocerlo y arrepiéntete. Ven, acércate a la iglesia, que de seguro lo que vas a encontrar es siempre algo bueno. Si miras a Dios, no mires a tus alrededores. No te vayas porque un pastor, una pastora, un profeta, un apóstol cayó. Mira a Dios sobre todo y tu vida será transformada, porque Él es el único que puede cambiar y transformar. Él es el único que nunca ha fallado y es el que puede darte la vida y la felicidad que tú buscas. Ven, acércate o habla a los teléfonos para que en el nombre de Jesús Dios pueda glorificar. O escríbenos también. En el nombre de Jesús bendigo tu vida para la gloria del Señor. Amén. Usted que está aquí, hermano. Padre, te doy gracias por estos jóvenes, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre. Te pido que una unción especial venga sobre cada músico, adorador,
Que una unción, Señor, se derrame de tal manera que podamos entender los principios elementales